Ok. Entonces, lo que habíamos quedado era este lema. Tenemos una función f de e a los reales extendidos convexa y un x en el dominio de f. Entonces, f de y es mayor o igual que f de x más la derivada direccional de x en la dirección y menos x. Y esto es para todo y en el espacio. Entonces, como se fijan, esto, como les decía, esto es una especie de análogo de la desigualdad de subgradiente, pero para la derivada direccional. Y vamos a ver en un momento cómo se relacionan ambas. Esta desigualdad es súper fácil de probar. Entonces, vamos a ocupar el hecho de que esta función q de epsilon es una función monótona. Tenemos f' de x en la dirección d. Esto es igual, ¿cierto?, al ínfimo de epsilon mayor que 0, de f de x más epsilon d, menos f de x partido por epsilon. Ahora, si yo quiero obtener... A ver, podríamos, por ejemplo, tomar epsilon igual a 1, ¿cierto? Aquí. Y como esto es un ínfimo, esto es menor o igual que f de x más d, menos f de x partido por nada, porque epsilon igual a 1, ¿cierto? ¿Y qué podría hacer ahora para hacer aparecer y? Lo que podría hacer es decir, y es igual a x más d, ¿cierto? Eso va a hacer que aquí me aparezca f de y menos f de x. Y este d se reemplaza por y menos x. Y eso prueba el resultado. ¿Sí? ¿Aló? Sí, sí, ¿Está sí. medianamente borroso? Avíseme si se empieza a ver mal. Si no, lo que voy a hacer es pasarme al otro computador con las slides. O sea, con el PDF. Ah, profe, se ve bien. Eso lo Sí. dijo delante. Ah, ya, ok, súper. Ya, entonces está claro, como les dije, la demostración aquí es directa, ¿cierto? La idea es que en el fondo moverse de X a Y pueden pensarlo como una especie de diferencia finita, ¿cierto? Y la derivada direccional como ese ínfimo de diferencias finitas me da la cota, me da esa cota inferior. Ya. Entonces ahora vamos a ver cómo se relacionan los subgradientes con estas derivadas direccionales. Porque este lema ya nos empieza a indicar que hay una relación entre ellas. Entonces, esto le llamamos caracterización local del subdiferencial. Entonces, sea f de e a r extendido convexa y x en el dominio de f. Entonces, el subdiferencial de f de x puede calcularse equivalentemente como el subdiferencial de la derivada direccional de f en x en el punto cero. Esto es un poco enredado de escribir, pero se puede escribir equivalentemente, dado que esta función sublineal va a valer 0 en 0, se puede escribir así. Si se acuerdan de la clase pasada del jueves, esto que está escrito aquí, ay, esto que está escrito aquí es el conjunto C que nosotros mirábamos, donde esta f' es la función sublineal sigma.
de D en este caso sería. ¿Ya? ¿Se acuerdan que eso, nosotros decíamos que toda función sublineal coincide, o sea, para toda función sublineal en gamma 0, esa función es el funcional de soporte con cierto conjunto convexo que le llamábamos C? Bueno, ese es C, el que está aquí, para el caso de que sigma es la función derivada direccional. ¿Ya? Y esto vincula la teoría que desarrollamos en la clase pasada sobre funciones sublineales con el subdiferencial, a través de la derivada direccional. ¿Qué iba a decir? Ya, no sé si hay preguntas, si no paso a la demostración. Ya, entonces, quizás primero vale la pena ver esta equivalencia. Sí, o sea, voy a hacerlo como observación, ¿ok? Antes de ir a la... es decir, no sé si a alguien le quedan dudas de por qué se tiene la equivalencia entre esa igualdad de arriba y la de abajo. No lo Lo voy a entiendo muy hacer. bien cómo. Yo tampoco lo entiendo. Ya, o sea, lo que yo espero es que quizás suene un poquito reminiscente a la clase del jueves, pero no necesariamente que lo entiendan 100% claro. ¿Ok? Entonces, hagamos esa conexión. Sea Y, o... ¿Qué significa que Y es tener subdiferencial de la derivada direccional de X en el punto cero? De hecho, antes de eso hagamos un dibujo. Digamos que mi función f es esta. Entonces aquí está x, ¿cierto? De hecho, voy a hacer un poquito más así. Quizás no necesariamente poliedral, es una función convexa con un quiebre en x, ¿cierto? ¿Qué es el subdiferencial de f en x? Todo esto siempre está trasladado al origen, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado, pero gráficamente uno puede verlo como aquellas direcciones, aquellos funcionales que soportan el epígrafo de f en x. Chuta, la embarré. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Cosas así, ¿cierto? Ahora, en esta analogía de que estamos, ¿cierto? Estas cosas que estoy dibujando en rojo son cosas que en realidad yo diría haber trasladado al origen, pero para visualizarlo mejor vale la pena hacerlo así, ¿cierto? ¿Qué es la derivada direccional de f aquí? ¿Cómo se visualiza? Entonces, la derivada direccional es una función que se construye como estos límites de diferencias finitas, ¿cierto? Por lo tanto, yo parto haciendo cosas así, 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 hasta el límite. En el límite me queda una especie de dirección tangente, pero relativa a esa dirección, ¿cierto? Rafa, ¿lo puedes repetir? Se me salieron los audífonos y me perdí todo. Ya. Las derivadas direccionales se construyen como estas especies de diferencias finitas de acá, ¿cierto? Que yo voy mirando así, que tomo un épsilon tendiendo a cero y miro el cociente de las variaciones de f con respecto a las variaciones en épsilon. Sí, ¿Sí? sí, sí. Cuando yo tomo ese límite, lo que obtengo en la dirección D es una especie de dirección tangente. Entonces, de alguna forma, lo que la derivada direccional, uno puede verla como una especie de envolvente convexa de todos los subgradientes
de f en x. Y eso es lo que estoy tratando de visualizar con este. En verde está la derivada direccional aquí. Es una función que es sublineal. Los subgradientes, acuérdense que son funciones lineales. Pero la intersección de esos hiperplanos soportantes va a coincidir con el comportamiento de esta función sublineal. ¿Ok? Y esa función sublineal como que, piénsenlo así, es como un cono en torno a x, que mira como todas las direcciones, mira todas estas direcciones tangentes que les mencionaba, ¿sí? Entonces, por eso estos dos subgradientes coinciden, porque en el fondo f' es una especie de conificación de f en torno a x, y los subgradientes solamente pueden ver direcciones válidas, ¿cierto? Como minorantes de f. Las minorantes de f lineales van a ser consistentes con estas direcciones tangenciales que alcanza la f'. Y por eso se tiene esta igualdad que nosotros estamos esbozando acá en esta proposición. ¿Ya? Eso no es una demostración, pero es como una ilustración más bien gráfica de qué son estas dos cosas y por qué resulta que coinciden. ¿Ok? Profe, ¿Sí? una pregunta, y si el D, por ejemplo, apuntara hacia arriba de ese punto, ahí la derivada como que por definición no existiría, ¿no? ¿No? O sea, sería como... Las direcciones en D son direcciones que pertenecen al espacio D, ¿cierto? Claro, Tú cuando dices hacia arriba estás pensando en algo así como D,1. claro. Ya, pues que eso no es una dirección en eso, es una dirección en E cruz R. Eso tú lo estás pensando como en términos del epígrafo, pero cuando uno mira derivadas y estos subgradientes los mira como elementos del espacio este como horizontal que uno tiene acá. Uno está en este plano, digamos. ¿Sí? Ah, ya, vale, gracias. Claro. O sea, tú estáis pensando como en el teorema de separación, ¿no? Cuando uno lo aplica a este conjunto, pero las derivadas en realidad son cosas que uno calcula a partir de diferencias en el espacio E. Aquí. Ya, vale, ya entendí. Gracias. Eh, ya, entonces veamos esta equivalencia más formalmente. ¿Qué pasa si Y pertenece al subdiferencial de f' en x punto 0? Bueno, llamémosle sigma a esa función. Sigma de punto igual a f de x punto. Es una función sublineal. Ya lo probamos. Bueno, por definición del subdiferencial, esto me dice que sigma de 0 más i, d menos 0 es menor o igual que sigma de i para todo y en el espacio, ¿cierto? Perdón, para todo d en el espacio. ¿Están 100% de acuerdo con esa equivalencia? Sí, Eso es lo que vimos por arriba, ¿no? del subdiferencial. No, Claro, pues la esa es la, desigualdad no, pero diferencial. esta es la desigualdad subdiferencial, correcto. No estoy diciendo nada más. Eh, ahora, claro, ahora lo que va a pasar, déjeme pensar, que aquí hay otro hecho que yo no les mencioné en la clase pasada y que lo escribí ahora, lo incluí en los apuntes. Una función sublineal, aquí comentario aparte, hay dos opciones, o sigma de 0 es 0, o sigma de 0 es igual a más infinito. Y esto Pero es en este caso o en cuál, no entendí siempre, cómo la. siempre, solo por ser sublineal. En efecto, lo que pasa es que, perdón, sí, por la sublinealidad. Entonces, sigma de 0 es igual a sigma de 0 por 0, donde 0 de la izquierda es un escalar y el 0 de la derecha es vectorial. No, perdón.
Déjenme revisar para no embarrarla. Mm. Perdón, no es lo que quise decir. O sea, no es exactamente... Sigma de 0 es igual a... Es que aquí tenía un problema. No puedo poner 0 por 0 porque yo quiero usar positiva homogeneidad. Entonces, si lambda es mayor que 0 y es cualquiera, tengo esa igualdad. Y ocupando la positiva homogeneidad voy a tener lo siguiente. Es lambda por sigma de 0. Así que sigma de 0 es igual a lambda de sigma de 0. Y lambda mayor que 0 es cualquiera. En el álgebra que habíamos definido de... ya. Entonces aquí hay dos opciones. O bien... Si sigma de 0 es igual a... O sea, si sigma de 0 pertenece a R, entonces yo puedo tomar lambda tendiendo a 0 y luego concluyo que sigma de 0 es igual a 0 por sigma de 0 y eso es igual a 0. Ok, eso... Y... Ah, no, perdón, igual puede valer menos infinito. De acuerdo a esta... Sí, perdón. Voy a tener que revisar eso y lo voy a corregir en los apuntes, pero creo que las opciones son las siguientes. Sigma de 0 para cualquier sublineal, o bien vale menos infinito, o vale 0, o vale más infinito. Y la demostración es esa, o sea, yo digo sigma de 0 igual a sigma de lambda 0 por positiva homogeneidad, esto es lambda por sigma de 0, para todo lambda mayor que 0. Si sigma de 0 fuera un número real, yo puedo tomar lambda tendiendo a 0 y mostrar que sigma de 0 igual a 0. ¿Están de acuerdo? Ahora, si sigma de 0 no está en R, es un más infinito o menos infinito, la igualdad que escribí aquí no dice nada. ¿Ok? Así que yo creo que el caso menos infinito también se puede descartar, pero no se me ocurre cómo hacerlo ahora. Y tampoco necesito hacerlo porque para lo que voy a explicar es... para lo que voy a explicar no lo necesito. Déjenme revisar solo un momento. Ya. Sí. Ok. Ya. Ah, ya, perfecto. Había otra cosa que cuando nosotros dijimos a ver, sigma es una función sublineal, ¿cierto? Estoy de vuelta aquí. Avíseme si alguien se perdió. Si se acuerdan, cuando vimos la definición del subdiferencial, nosotros decíamos, había otra condición equivalente para escribir la condición del subdiferencial, que era a través de la conjugada de Fenchel, ¿cierto? Que me decía sigma de 0 más sigma estrella de i es igual a i, 0. Que yo sé que esto es 0, ¿cierto? Esas dos cosas que puse ahí son equivalentes, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que escribí sigma de 0 más algo igual a 0 me implica que sigma de 0 es un número real. Y como dije acá abajo, si es que sigma de 0 es un número real, tiene que ser 0, ¿cierto?
Entonces, aquí voy a tener sigma de 0 más i, d menos 0. Bueno, voy a echarme al bolsillo c menos 0. Y sigma de 0 es igual a 0. Porque en particular, esto que tenía aquí en la definición alternativa al subdiferencial me implica que sigma de 0 es un número real. Y al ser sigma sublineal, tengo que sigma de 0 es 0. Profe, ¿la conjugada siempre era real? Tiene que serlo aquí porque tú estás diciendo que estás sumando dos números que te dan un número real. La única ya. forma de que eso sea posible es que ambos números sean números reales. Ya. ¿Sí? Y volviendo a la otra definición, ¿Sí? ya no he dicho nada todavía. Ya. Ya. Ahora voy a... Entonces, lo que implica esto es que me puedo cancelar este sigma de 0, ¿cierto? Y me queda i, d menor o igual que sigma de i para toda dirección en el espacio. Y eso es lo que está escrito aquí arriba. Acuérdense que esto lo habíamos definido como sigma de d. Profe, lo único que no me quedó claro era que sigma 0 fuese exactamente 0. Sí, un número O real. sea, sí, pero Ujú. ¿por qué no se podría anular con la conjugada de Fenchel y no ser sigma de 0 igual 0? Porque no hay forma de sumar dos... O sea, ya tenéis sigma de 0 más sigma estrella de i igual a 0, ¿cierto? Suponte que sigma de 0 fuera más infinito o menos infinito. ¿Aló? O sea, es que entiendo que sea un número real, eso sí, ¿Ya? pero ¿por qué implica todo lo anterior que sigma de 0 tenga que ser 0? Esta parte entonces no la tienes clara. Es que como que no caché muy bien si es que Ya esto no, se no, si cambió o lo, no. lo puedo repetir, Porque, estoy preguntando si eso es lo que no está claro entonces. ¿Sí? lo de... Ah, ya, no. Sí, sí, está bien, está bien. Es que Ya, pensaba ok. que... Sí, no, sí que me enredé porque fui desordenado porque esta observación podría haberla hecho al principio de la clase, no lo hice. ya, ya. Pero teniendo Entonces eso, es por... claro, el hecho de que es un número real y que es sublineal me dice que sigma es 0, 0. Ya, sí, sí. Ujú. Ya, entonces, ahora sí, estas dos expresiones sabemos que dicen exactamente lo mismo, así que, bueno, probemos la que está abajo. Es más fácil que lidiar con un subdiferencial abstracto. Entonces, vamos a la demostración del teorema. Ya, igual, si a alguien más le quedaron dudas sobre alguna de las cosas que hice acá, me dice, porque igual tuvo medio desordenado el flujo de la explicación. Me queda un pequeño detalle de duda, ¿Sí? que llegamos a que el producto interno entre I y D es menor o igual que Sigma sigma de I. evaluado en I. O sea, esto es súper Perdón, detalle, pero esto está pésimo. debería ser el D. Sí, 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 Entonces, sí. Sí, toda ah, la ya, ese. Ese era el único detalle que no me calzaba y que quizás podía ser una sutileza que cambiaba un poco las cosas. No, es un detalle importante. Ah, ya, Así que gracias. Si no, está malo lo que estoy diciendo. ya, perfecto. Sí, ahí tiene más sentido. Sí, Gracias. no hay problema. Ya. Eh, ok. Entonces vamos a probar ambas inclusiones. Primero vamos a mostrar esta de acá. O sea que si y pertenece al subdiferencial de f en x, tengo que probar esa desigualdad que está ahí arriba, ¿cierto? Que para todo y en el espacio, para todo, o sea, perdón, que si está en subdiferencial, para todo d en el espacio, y, d es menor o igual que f' de x, d. Por desigualdad del subdiferencial tenemos esto.
¿cierto? Y lo que voy a hacer acá es una especie de cambio de variables. Voy a decir que este z menos x es igual a un d. Tiene sentido, ¿cierto? No solo eso, porque también quiero cancelar esta dependencia de f. Entonces lo que voy a hacer es decir, esto es epsilon d. ¿Ok? Entonces, haciendo ese cambio de variable, la gracia de hacer epsilon d es que aquí también obtengo un epsilon d. Voy a tener x más epsilon d. Y voy a poder construir una derivada direccional, de alguna forma. ¿Ya? Ok, entonces si hago ese cambio de variable, me queda f de x más y, epsilon d menor o igual que f de x más epsilon d. Y esto es para todo d en el espacio y para todo epsilon mayor que 0. ¿Sí? Porque estamos haciendo en el fondo una reparametrización de todos los vectores en el espacio. ¿Sí? Bueno, y si lo que quiero obtener es esto que está en el enunciado, i, d menor o igual que algo, bueno, voy a tratar de dejar ese i, d aislado, ¿cierto? Entonces voy a tener i, d menor o igual, que va a haber un cociente, f de x más epsilon d, menos f de x partido por epsilon. Y esto es para todo d, para todo epsilon mayor que 0. Por lo tanto, tengo derecho a tomar el ínfimo acá. Ya habíamos dicho por definición, esto es la derivada direccional de x en la dirección d. Y esto es para todo d en el espacio. Ya. Tenemos inclusión. Para demostrar la otra, es aún más fácil porque la derivada direccional, acuérdense de este ínfimo, yo puedo reemplazar este ínfimo por diferencias finitas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si y pertenece al subdiferencial de la derivada direccional de x en 0, eso implica, como habíamos escrito aquí, voy a ocupar esta equivalencia que puse acá, ¿cierto? ¿La ven? La voy a dejar quizá en amarillo. Esa. ¿Sí? Sí. Probamos equivalencia, así que puedo usarla. Voy a tener que i, d es menor o igual que f' de x d para todo d en el espacio. Ahora, por definición, de hecho este equivalente, es el ínfimo de epsilon mayor que 0 de f de x más epsilon d menos f de x partido por epsilon. ¿Qué voy a decir acá? Entonces, bueno, tomando d igual... El mismo cambio de variables que hice allá arriba, pero reverso. Y no, ni siquiera necesito el epsilon. Porque esto lo puedo acotar por... puedo decir d igual, o más bien x más d igual a z, que es lo mismo que decir d igual z menos x. Voy a tener que y, z menos x es menor o igual que f de z menos f de x para todo z en el espacio. Esto que tenía aquí también es para todo dn, ¿cierto? Y estoy listo. O sea, esto es lo mismo que decir que y pertenece al subdiferencial de f en x. Esa es la desigualdad que define el subdiferencial.
¿Hay preguntas? Es posible que estas dos inclusiones se puedan hacer como una equivalencia, porque si se fijan es muy parecido lo que hay que hacer en un caso o en el otro. Pero no me he puesto a pensar si es que uno puede... Ah, de hecho, a ver. Lo hice aquí, ¿no? Porque dije, si Y está en el subdiferencial de F', esto es por definición. Tengo el ínfimo. Claro, ok. Este paso de aquí, técnicamente, esto es una implicancia, no es una equivalencia. Así que no sé si puedo revertir. Yo diría que esto de aquí es una implicancia, ¿no? Entonces, no sé. Si quieren pueden pensar si es que pueden probar la equivalencia directamente. Ciertamente esto es fácil, pero no necesariamente es lo más económico. No sé si quedan otras preguntas. Quizá un comentario final que quería hacer en relación a la relación entre derivadas direccionales y subgradientes es que esta es la forma que yo lo interpreto al menos. No. Ya, eso. Cuando uno calcula... están conectados todavía. Cuando uno calcula derivadas direccionales, lo que uno hace es mirar estas diferencias finitas, ¿cierto? Entonces, eso es como una manera de construir... ¿Perdón? ¿Por qué usted les dice como diferencia finita? Porque la derivada en sí mismo es un límite de estas diferencias, ¿cierto? Que es como un ínfimo de esas. Entonces, Claro, pero un límite al usted también. dice diferencias finitas porque está restando como estas dos cantidades por algo Claro, estoy chiquitito, mirando esa pendiente que asintóticamente me da la derivada, pero cada... O sea, esto es una diferencia finita. Las cosas que uno toma dentro del límite que define la derivada. Claro, pues sí. Sí. Entonces, yo tiendo a pensar en esas derivadas, esas diferencias finitas que van construyendo la derivada direccional como una especie de forma de aproximar esta tangente, ¿cierto? Pero por arriba. Como, de hecho, como se ve en el dibujo, ¿cierto? Y los subgradientes son formas de estimar esta tangente, pero por abajo. Chuta, ahí me equivoqué. Entonces, estas son el subdiferencial de f en x, y estas que están aquí son como f'. ¿Sí? Y lo que nos dice este teorema es que como que ambas formas de escribirlo cuando cuando el x está en el dominio de f son equivalentes. Yo puedo construir subgradientes que son minorantes inferiores de f a través de aquellas funciones lineales que respetan todas las diferencias finitas que construyen este ínfimo que define f'. O yo podría alternativamente pensar asintóticamente en cuáles son las diferencias finitas que se generan, y todas esas diferencias finitas que se van generando como minorantes lineales son exactamente los subgradientes de f. ¿Ok? Entonces es como dos maneras de aproximar una tangente que resultan ser equivalentes en el caso en que f es convexa. ¿Ok? Eso, como para ojalá tratar de ayudar a la intuición de qué está tratando de decir esta proposición. Ya, y insisto en esto porque el día de hoy se trata justamente de profundizar en esa relación. Entonces aquí hay otra. Aunque igual como que como las condiciones que se piden para que se pueda cumplir esa caracterización igual son como fuertes, ¿o no? O sea, la convexidad. La convexidad podría ser un supuesto fuerte, sí, estoy de acuerdo.
Y uno podría pensar hasta qué punto relajar la convexidad permite obtener algo de este estilo, pero eso lleva a complicaciones significativas. Si a ustedes les gusta, pueden ir y leer libros de non-smooth analysis y tratar de entender qué hacen ahí, pero cuando uno sale del caso convexo, no sé cuál es el número exacto, pero deben haber al menos 10 definiciones distintas de lo que puede significar un subgradiente. Y cada una requiere, lo que quiere decir es que la teoría se complica significativamente y al menos a mí no me queda claro cuál es la utilidad de todas esas generalizaciones. Y bueno, si uno entiende el caso básico, quizá uno puede tratar después de exportar esa intuición a los casos más complicados. Ya, y en esta relación como de dualidad que tenemos, no es dualidad realmente, pero es como cotas inferiores y cotas superiores, uno puede empujar esa intuición aún más allá y decir, por ejemplo, cosas de este estilo, de que uno puede calcular la derivada direccional como el supremo de las evaluaciones de funcionales que pertenecen al subdiferencial de f en un punto. Vale decir, y esto corresponde al funcional de soporte, de hecho. Yo creo que igual eso tendría sentido porque en el fondo estoy como tirando el subdiferencial hacia arriba, mientras las derivadas direccionales como que están tirando hacia abajo, Hacia entonces... abajo, claro. Asintóticamente como que estas dos cosas deberían coincidir. Sí. Y bueno, fíjense que hay subdiferenciales, por ejemplo, cuando yo miro estas direcciones que puse en rojo, este subgradiente que está acá no me sirve de nada, ¿cierto? No explica para nada el comportamiento asintótico de la función en esa dirección, pero por eso uno toma el supremo acá. ¿Sí? Ese punto me interesa que les quede claro a un nivel intuitivo. O sea, hay muchos soportantes que uno podría tener. Para reflejar el comportamiento asintótico de f en una dirección, uno tiene que maximizar sobre todos los elementos en el subdiferencial de cómo se comporta esos funcionales lineales en la dirección D, como el de máxima correlación con el subdiferencial. O sea, perdón, con D. Claramente no tengo tiempo de hacer esta demostración. Les voy a pedir que por favor la lean, no es muy larga, y que la conversemos mejor al principio de la próxima clase, si les parece. Creo que ya ocupa varias de las ideas que habíamos desarrollado hoy, pero lamentablemente el fallo técnico que tuve me impidió ver todo esto. Como les digo, la demostración no es muy difícil, es como media página, pero puede tener quizá algunas sutilezas que vale la pena conversar. Entonces creo que mejor vale la pena que la próxima clase partamos hablando de estos resultados, si tienen preguntas, y de ahí pasamos a lo que me queda de diferenciación de funciones convexas. Ya. Ya. No sé si quedan preguntas. Voy a cortar por mientras el video.